Hola, continuamos en esta quinta semana del núcleo, abordando el desafío de la autoevaluación y la coevaluación. Partíamos entonces de un primer momento donde hablábamos del cambio de paradigma, del racionalismo de sistemas, a la calidad y la cultura organizacional. Hablábamos entonces de William Auchi en la presentación anterior y ahora nos vamos a profundizar en la cultura organizacional, teniendo en cuenta que el auge japonés llevó a pensar que la manera de intervenir las compañías y obtener resultados como los que se obtenían en Oriente era producto de una intervención cultural en las organizaciones. Muy importante entonces primero partir de entender pues el fenómeno de la cultura y digamos como los fundamentos teóricos de la misma. Quise compartir una imagen extraída de un libro que se denomina Cultura Organizacional de Abravanel, Alair, Filisosutu, Hobbes, Popar y Simat, que tiene como propósito dar como ese fundamento conceptual de cultura y ellos lo dividen básicamente, digamos, como en dos vertientes, aquellos que trabajan la cultura como un sistema de ideas, en donde el dominio cultural y social son distintos pero se interrelacionan y se interrelacionan pues en las personas que se convierten en los portadores de la cultura y los productos que generan estos portadores de cultura, que son los significados y los símbolos compartidos. Vamos entendiendo, por ejemplo, en las organizaciones todo lo que implique las personas, como quienes transmiten la cultura organizacional y los significados, los símbolos que se van creando en las organizaciones y se van transmitiendo. Y también se entiende la cultura como un sistema sociocultural. La cultura es un componente del sistema social que se manifiesta en el comportamiento, en las formas de vivir y en los productos de ese comportamiento. En este punto entonces de sistemas socioculturales se vive la cultura como sincrónica y es cuando se trata de estudiar un fenómeno en un momento puntual del tiempo y en un lugar específico. Y el diacrónico, que es el que busca entender, pues, en un momento cómo surge un fenómeno cultural. A partir de esto, pues hay mucho en qué profundizar y escuelas en qué profundizar. Igual pueden encontrar en el objeto de aprendizaje esta imagen para que si están interesados continúen profundizando alrededor de este tema que es bien interesante. Pero ya partiendo entonces, digamos, de esta fundamentación, entonces pasamos a conocer algunas propuestas que surgieron en esta década de los 80 en la que nos encontramos, y una de ellas es la que hacen Tom Peters y Robert Waterman. Ellos escriben entonces en la búsqueda de la excelencia y a partir de eso proponen entonces que para alcanzar la excelencia las empresas deben tener en cuenta algo que denominaron las 7 S. Entonces es strategy, que es estrategia, tener en cuenta la estructura, ¿cierto? Que es como la arquitectura organizacional, a los empleados, las habilidades organizacionales, los procesos internos o los sistemas, los valores compartidos, como en el caso pues, de los equipos de ustedes, digamos, los valores que ustedes no están dispuestos a negociar, y el estilo, que es el modo de comportamiento de los líderes. Entonces, miren que es bien interesante que estemos abordando justo durante la semana 5, la década de los 80 y el surgimiento de la cultura organizacional, porque ustedes se ven enfrentados entonces al desafío de autoevaluarse y evaluar a sus compañeros a partir de unos criterios claros. Los mismos criterios se utilizan para autoevaluarse y para evaluar a los compañeros. En este caso, Peters y Waterman proponen que pues, una de las formas de abordar la cultura organizacional es la búsqueda de la excelencia y que para hacerlo pues, hay que trabajar sobre digamos, estos 7 S que ustedes podrían tenerlas en cuenta, por ejemplo, para su proceso de auto y coevaluación. Peters y Waterman también hablaron de 8 principios. El primero, la orientación a la acción. El segundo, la cercanía con el cliente. El tercero, el fomento de la autonomía y de la iniciativa de los empleados. El cuarto, la productividad desde las personas. El quinto, la orientación a los valores. El sexto, la fidelidad al negocio central. El séptimo, la estructura simple, un staff reducido. Y el octavo, la dirección central con libertad individual. Entonces miren que el enfoque ahora está puesto en cómo a partir de trabajar sobre la cultura, sobre ese fenómeno
finalmente colectivo, se van a obtener resultados que la organización pretende obtener. Otra visión es la de Terence Deal y Alan Kennedy. Ellos proponen, pues, y hablan de la cultura corporativa y de los ritos y rituales de la vida corporativa. Eso en función entonces de cómo a partir de lo que veíamos ahora, pues hay unos significados y unos símbolos compartidos. Deal y Kennedy entonces parten de unos elementos de la cultura que primero lo asocian con los aspectos del entorno, es decir, de la competencia sectorial. Para ellos eso tiene una incidencia en la cultura organizacional, en los valores, que son los conceptos básicos y creencias de la organización, en los héroes o personificaciones de la cultura de la empresa, que son pues esas personas que uno identifica que son los que transmiten los valores de la compañía, los ritos, que son esas rutinas sistemáticas que se dan en el diario vivir o en la cotidianidad de la empresa, la red de comunicaciones informales, que son esos canales a través de los cuales se transmiten los valores de la empresa y finalmente se van llevando pues, a todos los integrantes de la organización. A partir de esto, lo que hacen Deal y Kennedy es como asociar dos variables para la comprensión de esa cultura corporativa, en la que relacionan entonces el grado del riesgo que asumen con las decisiones en la empresa a partir de sus actividades y la velocidad del feedback o de la retroalimentación que obtienen del mercado. Entonces piensen ustedes acá cómo Deal y Kennedy hablan de todo lo que finalmente hacen en la compañía y cómo reciben de rápido el feedback por parte del mercado. Entonces acá comparan cuando, por ejemplo, hay un bajo riesgo en las decisiones de lanzamientos de productos o de participación en el mercado y se recibe del mercado entonces un feedback o una retroalimentación baja, entonces lo denominan proceso. O cuando hay un alto riesgo en la toma de decisiones para el lanzamiento de algo o la interacción con el mercado y la velocidad de respuesta o de retroalimentación es lenta, entonces denominan a este modelo Build Your Company. Y luego comparan pues cuando hay, digamos, un bajo nivel de riesgo, pero hay una rápida retroalimentación del mercado, lo denominan Work Hard, Play Hard. Y por último, cuando hay un alto riesgo en la toma de decisiones o en las actividades que hace la empresa y hay una evolución rápida del mercado, lo llaman Top Guy o Macho Culture. Y a partir de eso entonces lo definen así. Cuando hablamos de Work Hard, o sea, que es aquí donde hay un grado bajo de riesgo en lo que hace la empresa, pero hay una evolución rápida del mercado. Se habla pues de empresas que están desde su cultura abiertas a la experimentación, al cambio. Cuando hablamos de Beat the Company, es decir, donde hay riesgos altos en las decisiones que toma la empresa, pero la evolución del mercado es lenta, pues entonces estamos hablando de compañías que desde su cultura están asumiendo riesgos muy altos y los retornos de asumir esos riesgos se ven en el largo plazo. Podríamos hablar ahí de empresas que se dediquen a la investigación, al desarrollo, ¿cierto? Esa que denominan Top Guy Macho es donde se asumen riesgos altos, que sería pues esta, ¿cierto? Y que se obtiene una retroalimentación muy rápida del mercado. Entonces, hablemos ahí de tecnologías emergentes, de tecnologías duras, ¿cierto? Donde rápidamente se obtiene ese feedback del mercado, o compañías tecnológicas que trabajan, por ejemplo, con buscadores, donde nos están poniendo funcionalidades y rápidamente nosotros sabemos si nos gusta o no y obtienen ese feedback de si seguir trabajando en ellas o no. Y las de process, que son estas donde los riesgos son bajos y la retroalimentación del mercado es lenta, que esas son entonces las que están apegadas a los procedimientos, las que tienen ritmos lentos, las que se conocen como paquidérmicas porque son lentas para la toma de decisiones, para reaccionar. Entonces miren que eso da la oportunidad de analizar culturalmente a las organizaciones, pero también les permite a ustedes analizarse como equipo, a ver en cuál de estos cuadrantes se pueden encontrar ustedes y tienen entonces también además una herramienta para poder evaluar las empresas en las que trabajan, en las que quieren trabajar, las que quieren crear. Entonces, a partir de estos dos modelos, tienen ustedes opciones para empezar a pensar cómo van a crear unos criterios poderosos que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus compañeros
en este difícil proceso de alto nivel de responsabilidad que tiene como propósito que ustedes se propongan acciones de mejora para aprovechar este espacio de formación y aprendizaje que es el núcleo del Laboratorio de Ideas de Negocio 1. Hasta luego.